Muy buenos días. Comenzamos Prohibido Olvidar por Graffiti FM 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Muy buenos días, este miércoles a la mañana en el aire de Graffiti, preparando el material de hoy que viene con temas que ya habíamos tocado Sí, en, nosotros habíamos en, hablado en ya. un par de oportunidades y nos pareció oportuno no solamente volver sobre el tema, sino dar también algunos detalles, características de lo que en definitiva es una de las cosas que se están discutiendo en esta campaña electoral. Sí, muy bien. Bueno, pero primero vamos a comenzar escuchando la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama El conflicto de Gaza. La región de Palestina fue escenario en tiempos bíblicos de luchas entre hebreos y filisteos por el dominio territorial. Ninguno de los dos grupos étnicos era originario de la región, sino que habían migrado hacia allí, compelidos por diversas causas. En el caso hebreo, fundamentaban sus derechos en su propia religión, que les decía que era esa la tierra prometida por Dios, Jehová, y por lo tanto creían tener una superioridad moral al respecto. Con bastantes cambios determinados por las vicisitudes históricas posteriores, los actuales israelíes se consideran descendientes de los hebreos y los palestinos de los filisteos. La zona fue luego sometida por Roma y tras varios alzamientos judíos durante los siglos I y II y después de una gran represión, el imperio buscó su exterminio cultural y les prohibió incluso habitar algunas áreas como Jerusalén. Ya antes, en los siglos 8 y 6 a.C., al caer la zona bajo el control de asirios y babilonios, gran parte de ese pueblo había sido exiliado. La diáspora o dispersión por el mundo se hizo destino de la gran mayoría, particularmente tras el aplastamiento de la última sublevación. Desde la Edad Media, los judíos radicados en varios países de Europa fueron víctimas de persecuciones en diferentes momentos, como durante el reinado de los reyes católicos españoles, responsables de 3 genocidios: el de los judíos, de los musulmanes o moros, y luego de los pueblos originarios de América. Asombrosamente, hoy tienen monumentos en muchos países americanos. También los pogromos, que eran ataques, linchamientos y saqueos de bienes de los judíos, fueron comunes desde mediados del siglo XIX. La culminación de estas persecuciones fue sin duda el genocidio nazi, que, aunque alcanzó a varios grupos sociales, políticos y étnicos más, tuvo en los judíos la expresión más numerosa. Fue llamada Shoah, término que en hebreo significa catástrofe. Frente a esta situación, en la segunda mitad del siglo XIX y en el marco, en Europa, del surgimiento de los estados nacionales con el concepto de un pueblo, una nación, surgió el movimiento sionista que buscaba la erección de un estado u hogar para los judíos. Se evaluaron opciones en la Patagonia Argentina y en Uganda, más como refugios temporales que como estados definitivos, que fueron descartados para centrarse en la reivindicación de la creación de un estado judío en Palestina. Desde el siglo VII, esta región estaba poblada muy mayoritariamente por musulmanes y en manos de imperios de ese signo religioso que se fueron sucediendo y hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, en particular del turco otomano. Derrotado en esa guerra, junto a sus imperios aliados Alemania y Austrohúngaro, Palestina quedó en manos de Gran Bretaña. Desde fines del siglo anterior se venía incrementando la emigración judía hacia la región, promovida por el sionismo, en especial desde la Rusia zarista, particularmente hostil hacia este grupo étnico y religioso. Esto generó numerosos conflictos armados con la población árabe preexistente, en el curso de los cuales se formaron grupos paramilitares sionistas como la Haganá y sus disidencias más violentas, el Irgun y el Lehi. Tras la Shoah se generó un consenso internacional sobre la necesidad de un Estado para los judíos y así Naciones Unidas aprobó en 1947 la Resolución 181,
donde se establecía la partición de Palestina en un Estado árabe y otro judío, con Jerusalén bajo control internacional. Los palestinos habitantes de la región y los estados árabes vecinos se opusieron, y así estalló la guerra de 1948, que fue ganada por Israel, ya convertido en Estado. Durante la misma, entre otras acciones militares, los grupos paramilitares sionistas, ya en curso de devenir en las fuerzas de defensa israelíes, que habían practicado con frecuencia el terrorismo, irrumpieron en aldeas palestinas cometiendo masacres. El objetivo buscado fue aterrorizar no solo las poblaciones atacadas, sino las demás aldeas que huyeron en masa de la región, consiguiéndose en gran medida la limpieza étnica perseguida. Más de 700.000 palestinos huyeron y viven hasta hoy en campamentos de refugiados en países vecinos, negándose Israel a permitir su retorno, a pesar de la resolución 194/48 de la ONU que lo establece. Este proceso es conocido como la Nakba, que significa también catástrofe, pero en árabe. Tanto entre israelíes como entre palestinos existen numerosas opiniones políticas. En Israel el péndulo se ha ido corriendo hacia la derecha, siendo actualmente los últimos gobiernos alianzas entre la derecha y la ultraderecha de un nacionalismo sionista extremo. En los primeros años del Estado, en cambio, predominaba el Partido Laborista de un sionismo socialdemócrata. Aunque la prensa hegemónica la vende como la única o casi única democracia de la región, es en realidad una etnocracia, donde los derechos de los judíos son muy distintos a los de los árabes residentes, por una cantidad de leyes que con mayor o menor sutileza establecen esas diferencias. Incluso se han verificado muchos incidentes por la discriminación aún entre diferentes categorías de judíos, askenazis, sefaradíes y judíos etíopes, que son negros, entre otros. Numerosas leyes y fallos judiciales han buscado desapoderar de sus tierras y hogares a los propietarios árabes y entregarlos a judíos. Dado que la población árabe crece más rápidamente que la judía, para preservar la mayoría judía ha sido siempre política oficial no solo impedir el regreso de los exiliados palestinos y sus descendientes, que ya suman 4 o 5 millones a sus hogares, sino alentar a que todos los judíos del mundo migren a Israel. Muchos sectores nacionalistas reivindican el Gran Israel como objetivo de su país. Este, que iría desde Egipto hasta el Éufrates, según interpretaciones bíblicas, abarca territorios no solamente de Israel, sino también de 11 países árabes y musulmanes. La resolución 181 del 47 le otorgaba a Israel el 54% de Palestina. Tras la guerra del 48 se quedó con más del 70%. Luego, como consecuencia de las guerras de 1967 y 73, se fue apropiando de otros territorios, algunos de los cuales se anexó ilegalmente. En muchos de ellos, grupos judíos ultraortodoxos se asientan formando colonias en contra de la legalidad internacional, la mayoría de las veces amparadas por esos gobiernos de derecha, constituyéndose además en grupos paramilitares como el que en 2014 obligó a beber combustible a Mohamed Abu Judeir, un palestino de 16 años, y luego le prendió fuego. Este fue solo uno de los muchos crímenes que vienen cometiendo. En teoría, lo que iría quedando como territorio para un eventual Estado palestino sería en la Franja de Gaza, una pequeña lonja bordeando al Mediterráneo del sur de Israel, y Cisjordania, una región al este cada vez más plagada de colonos judíos, con la clara intención de apropiársela también. En la Franja de Gaza ganó las elecciones en 2006 el grupo Hamás, radicalmente opuesto a Israel, y desde entonces el gobierno israelí, en complicidad con Egipto, que también es limítrofe, le ha impuesto un bloqueo en el cual deja entrar con cuentagotas agua, combustible, alimentos y energía. En Cisjordania, en cambio, gobierna la Autoridad Nacional Palestina, dirigida por el movimiento Al-Fatah, más dispuesto al diálogo con Israel. Israel invadió varias veces a su vecino del norte, el Líbano, en ocasiones en complicidad con milicias cristianas libanesas, que en 1982 produjeron una enorme matanza en los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila. Ese mismo año se formó la organización chiita Hezbollah, una fuerza política que ocupa como partido un rol destacado en la vida política de ese país y cuyo brazo militar tuvo un papel central en la expulsión del Líbano de los invasores sionistas. Desde entonces, Israel y su aliado incondicional, Estados Unidos, buscan satanizar a Hezbollah no solo allí, sino en todo el mundo.
El 7 de octubre, desde Gaza, Hamás realizó una incursión sorpresiva al sur de Israel, asesinando a 1.400 personas y secuestrando a 2 centenares que mantiene como rehenes. Esto tomó totalmente por sorpresa a Israel, que se preciaba justamente de su capacidad de mantener una seguridad inviolable en base a una sociedad militarizada, un gigantesco presupuesto militar, aportado principalmente por Estados Unidos, con avanzada tecnología y un control totalitario sobre toda la población palestina, sin respeto alguno a derechos humanos básicos. Israel se encontraba desde hacía muchos meses convulsionada por la gran oposición, expresada en multitudinarias manifestaciones, de una parte de la sociedad a los intentos de la alianza de ultraderecha en el poder, liderada por Netanyahu, para incrementar los poderes del Parlamento que hegemonizan. Es un país parlamentario, es decir, que el Ejecutivo es designado por el cuerpo legislativo con el que se identifica. Esto significaría recortar las atribuciones del Poder Judicial. A pesar de la tendencia de toda sociedad atacada a cerrar filas en torno a quien gobierna, el 80% de las encuestas considera que Netanyahu es responsable por las fallas de seguridad. Para relegitimarse, ha lanzado una brutal ofensiva contra la Franja de Gaza, que ha provocado ya más de 9.000 muertos, incluidos no menos de 3.000 niños, bombardeos a hospitales y escuelas donde se refugiaba población civil, dando un ultimátum para que los civiles se retiraran de la capital hacia el sur y luego bombardeándolos justamente en sus rutas de escape. La situación ha generado indignación en grandes sectores del planeta. Estados Unidos ha protegido la sistemática violación por Israel de la legalidad internacional, incluido el incumplimiento de más de 40 resoluciones del Consejo de Seguridad, pero que el veto norteamericano vuelve impune a la hora de impedir cualquier medida concreta de sanción contra esas violaciones. A pesar del gigantesco aparato propagandístico de los Estados Unidos y sus aliados, grandes manifestaciones en favor de Palestina han tenido lugar en Europa y los Estados Unidos, además de otras regiones. El cuento de que oponerse al sionismo es ser antisemita, cuando los propios árabes son también un pueblo semita, cada vez es creído por menos gente. Ese discurso hegemónico exige también el repudio a la acción de Hamás, que es condenable, pero oculta las acciones equivalentes y mucho más numerosas cometidas durante 3/4 de siglo por el sionismo contra los palestinos. La estrategia norteamericana de décadas fue tratar de que los países árabes fueran abandonando la solidaridad con los palestinos, y en parte lo logró, aunque también a veces a cambio de concesiones. En 1993, al final de la Guerra Fría, se firmaron los acuerdos de Oslo, los mayores avances hasta hoy hacia una posible solución del conflicto. De sus principales firmantes, el primer ministro israelí, Isaac Rabin, fue asesinado 2 años después por un judío ultraderechista. Yasser Arafat, líder de la Autoridad Palestina, murió en 2004 en circunstancias aún objeto de controversia. Tras la masacre en curso contra los palestinos de Gaza, varios países árabes congelaron charlas con Israel. Bolivia rompió relaciones diplomáticas y los gobiernos de Colombia y Chile criticaron las acciones israelíes. Una de las principales preocupaciones, incluso de los Estados Unidos, es que el conflicto se extienda. Ya ha habido repercusiones militares en la frontera con Líbano y en Yemen. Podría ascender a una escala enormemente superior. China y otros países impulsaron un cese al fuego en la ONU, pero Israel y Estados Unidos se opusieron. Mientras tanto, la Asamblea General de este último organismo aprobó, por 31ª vez, la condena del bloqueo norteamericano a Cuba. Votaron a favor 187 países, en contra 2, Estados Unidos e Israel, una abstención, Ucrania, y 3 ausentes. Muy bien. Bueno, vamos a compartir ahora una nota de Mario Masitelli que se llama El mercado de órganos humanos es la tumba de la libertad. El mercado es un mecanismo que funciona por la concurrencia en un tiempo y espacio dado de muchos oferentes y demandantes de mercancías y servicios. Ese pequeño mundo se rige por la ley de la oferta y la demanda. Las transacciones se hacen a través de un sistema de precios que con sus más y sus menos, sus picos y sus valles,
van a permitir la reproducción de la dinámica de los intercambios. Es decir, el vendedor tiene que salvar sus costos y obtener una ganancia, y el comprador ver satisfecha su demanda a un precio razonable. Así el mecanismo del mercado funciona todos los días. Muy rara vez se usa el trueque. El medio con el que se cierran y abren las operaciones es el dinero. El dinero se constituye así en un aditivo fundamental en el mecanismo, como el aceite a la mecánica de un motor, sin el cual el funcionamiento se vería trabado de mil formas. El dinero logra una importancia sustancial. En la cabeza de muchos se transforma en un fetiche, una deidad, la fuente de la felicidad. Pero fuera de la circulación, el dinero no sirve para nada, por lo menos el papel moneda o las monedas electrónicas, dado que en el pasado el cobre, la plata o el oro podían servir para un cable, una joya o un diente de pirata. Cuando Diana Mondino, la posible canciller de Javier Milei, en el programa de Luis Novarecio dice: lo que se habló es de mercado de órganos, que es radicalmente diferente a la venta de órganos. Miente. En el mercado se compra y se vende, y esa transacción se realiza con el pago de dinero del comprador y el cobro en dinero del vendedor. Luego, la aclaración sobre la compatibilidad de los órganos es una verdad de perogrullo, con lo cual la señora trata de distraernos. Estimada Diana, nadie va a comprar en el mercado de órganos un órgano que no le sirva. Las mercancías se compran porque tienen alguna utilidad. Javier Milei completa el cuadro. Dice: para mí, los contrabandistas son héroes. Uno de mis grandes héroes es Al Capone. Se refiere al mercado de bebidas alcohólicas. Es decir, el Estado no debe corregir la legislación equivocada para redactar otra que proteja mejor el bien común. El Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Es decir, el Estado, del que quiere ser el jefe, no debe regular ni interferir en las actividades de mercado. Es el viejo axioma de los poderosos de excluir al gobierno democrático de todas las actividades que el mercado puede resolver por sí mismo. Uniendo las piezas nos da el formato siguiente: mercado de órganos, en el que unos venden y otros compran, manejado por contrabandistas, sin intervención ni interferencias del Estado. Está fehacientemente probado que Domingo Bussi, el padre de Ricardo, con el que Milei hizo una alianza política, gobernó como un tirano, asesinó con sus propias manos, torturó personalmente, robó y fugó dinero público a Suiza. Finalmente fue condenado a prisión perpetua. Fueron representantes de la máxima negación a la libertad, a través de la muerte y de su expresión institucional, el terrorismo de Estado. Bajo su mando funcionaron
más de 30 centros clandestinos de detención, un lugar en el que se depositaba a los secuestrados. Nadie sabía de ellos, ni las madres, ni los padres, ni los amigos, ni los seres queridos, ni las novias o novios, ni los familiares, nadie, salvo los dictadores. Eran desaparecidos. En boca de Jorge Rafael Videla, no están muertos ni vivos, están desaparecidos. ¿Acaso en aquel tiempo no practicaron el mercado de bebés? Para el mercado de órganos le faltó tecnología o imaginación. Lo más tenebroso de la historia argentina sale de las sombras para ejercer su siniestro libertarianismo criminal y liberticida. ¿Cuánto tardarán los admirados de Al Capone del nuevo negocio de tráfico de órganos en organizar su actividad? ¿Dónde irán a buscar los órganos compatibles? ¿A quién se los venderán? Javier Milei es el mascarón de proa de un mundo oscuro que se mimetizó con el desenvolvimiento democrático por la condena política y social a la dictadura. Pero siempre estuvo ahí, disgregado si se quiere, pero siempre estuvo. Macri los empezó a unir y hoy están catalizados en un núcleo duro de ultraderecha, cada vez con menos disimulo. Son fascistas en potencia. Si se hicieran del control del Estado, las consecuencias serían imprevisibles. Para ellos, el dinero es la fuente organizadora de la actividad de mercado, con sus premios y castigos. Y el dinero todo lo compra, porque para ellos todo tiene un precio: una casa, un automóvil, el amor o el órgano compatible de una persona pobre, necesitada de dinero para poder vivir. Para nosotros, en cambio, la libertad creadora se expresa a través del conjunto de derechos que permiten a todos y cada uno desarrollar todas sus potencialidades. En el ser humano, el cuerpo y el alma son los fundamentos de la dignidad y la libertad. Ni los cuerpos ni el alma son mercancías. Simplemente no deben tener precio, porque por dinero uno se desprende de aquella propiedad enajenable que no es constitutiva de su esencia humana. Así, comprar y vender cualquier mercancía o servicio puede ser una actividad en que ambas partes ganen. Vender un órgano es amputar una parte de la existencia de alguien, que solo se justifica como un acto de amor. Parar a las bestias, refinadas por los maquillajes, los perfumes, la vestimenta, los peinados y las complicidades, es un desafío de los demócratas. La democracia es vida, y ya es hora, contra viento y marea, que con la democracia se coma, se cure y se eduque. Y en unidad nacional cerrarle las puertas a las desventuras del autoritarismo. Bueno, esta es una nota, como ya dije, de Mario Massitelli. Un poco larga, pero valía la pena. Valía la pena porque, a ver, estamos ante un balotaje. En el balotaje no está ninguno de los candidatos que yo voté, por ejemplo. Está Massa y Milei. Massa, un mal candidato de un mal gobierno. Ahora, y cuestiones que me han escuchado,
como por ejemplo el tema de la energía, como por ejemplo el tema de la minería, como ese saqueo permanente de los recursos naturales del país, donde la oposición, en vez de traerme soluciones sobre esos temas, no, me trae más problemas. Ahora, no es que me trae más problemas. A ver, Patricia Bullrich, ante el gobierno, ante el mal gobierno de Alberto Fernández, nos aportaba más problemas. Cortar con los socios comerciales, como si la gente viviera en la riqueza permanente, más ajuste, ¿viste? La culpa es de los trabajadores y de los jubilados. Ahora aparece Milei, donde no solamente aporta más problemas a los que ya tenemos, sino que cuestiones morales básicas. A mí, la verdad, la fortuna de Massa, cómo le vaya en la política, me interesa poco y nada. Les voy a ser sinceros. Ahora, yo no me puedo callar cuando me vienen a plantear la venta de órganos, porque ya entramos en cuestiones morales profundas y esto ya no tiene nada que ver ya ni con la derecha ni con la izquierda. Porque, a ver, pareciera... Yo no. A ver, hay una responsabilidad que era la de la oposición, si vamos en términos electorales, como para decir, ¿cómo hacemos para ganarle a este gobierno? Bueno, fracasó. Y fracasó aún cuando ganen el balotaje, porque esto es un desastre lo que están planteando. A los problemas que tenemos van a venir a traer más problemas. Y eso ya, de hecho, es un fracaso, independientemente que pierda o gane Massa. Ya fracasó. Ya el gobierno que va a tener va a ser una porquería y seguramente que el resultado del gobierno que va a venir va a traer la porquería del otro lado. Porque Cristina y Alberto no hubieran jamás ganado las elecciones si Macri no hubiera sido un desastre. Digamos las cosas como son, porque es así. Ahora, acá hay una cuestión que yo, francamente, en un pueblo, yo no soy creyente, pero en un pueblo que se llama cristiano, que gran mayoría católico, otras segundas minorías cristianos, yo no sé cómo no se horrorizan cuando escuchan el tema de tráfico de órganos. ¿Será que no saben de qué se trata? Bueno, un poco este programa se trata de eso. No sé si vamos a llegar a todos los temas, pero lo que le queremos explicar, porque incluso a mí me han tratado de exagerado, ¿de qué se trata el mercado de órganos? ¿Por qué? Porque yo dije, mirá, si vos tenés un familiar, esto lo puse por escrito en mis redes, si vos tenés un familiar o algo que está por la calle y tiene un accidente, acércate rápido con tu propio médico a hacerte cargo vos de tu pariente, de tu familiar, antes que se haga cargo el mercado. Es que eso, Pablo, lo que vos estás planteando no me parece exagerado. Porque si vos vas a hablar de mercado de órganos, eso es un negocio. Y eso se hace para ganar plata. Vamos primero a hablar de los números del negocio. Y esto lo hace gente que no tiene escrúpulos. Entonces, vos podés esperar cualquier cosa. A ver, qué barbaridad. ¿Cómo alguien va a hacer esto? Mire, se organizan guerras que todos sabemos que son negocios y mueren millones de personas, así que mirá que no van a hacer. En una Argentina, donde bien dice Massitelli, hubo mercado de bebés por esas organizaciones mafiosas vinculadas con el Estado, igual que Al Capone, que tanto admiran el candidato Milei.
Porque, a ver, yo no, por más que a mí Massa no me guste, yo no puedo dejar quedarme callado cuando me plantean eso a la cara, porque lo estoy avalando. Y allá aquel que quiera avalar estas cosas. Vamos a empezar a hablar de las cotizaciones para que sepa de qué estamos hablando en principio. Digo, si usted va, la calle te insegura, porque de hecho te matan por un celular. ¿Cuánto sale un celular? 6.000 pesos, una cosa así. ¿Cuánto? Un celular medio. No tengo mucha Más idea. o menos debe andar por ahí, más o menos el precio de una computadora es eso. ¿100.000 pesos decís vos? Por ahí. Te matan por un celular. Vos imaginate si vos andás por la calle con 1.078.353 millones de euros. ¿Qué es este número? Bueno, hay distintas cotizaciones de los órganos, como para que sepa de qué estamos hablando. A ver, estamos hablando de plata. La diferencia es que usted el celular lo puede dejar en su casa, el páncreas no. Usted no puede salir sin las córneas a la calle, ni dejando los pulmones en el perchero. El celular lo puede dejar, el resto no. Vamos a hablar, por ejemplo, de España. El corazón tiene un precio de 592.117 euros. Los pulmones, 287.000. Usted va a decir, eso no llega a 1.000.000 de euros. Lo que pasa es que calcule que son todos los pulmones, ¿eh? Son todos los riñones y todo ese tipo. Y algunos vienen en pares, algunos órganos como los riñones. El riñón vale 146.288 euros. El hígado, 144.894 euros. Las córneas, acuérdense que son dos, 20.900 euros. Hasta el esqueleto tiene un precio de 6.966 euros. El promedio en la eurozona, un trasplante de páncreas está entre 80.000 y 100.000 euros, 125.000 por un hígado, 25.000 pesos por las córneas y hasta 130.000 por un corazón. Estos son los precios. Digamos, este es el valor de lo que cargamos. A ver, dígame si no es un peligro andar con 1.000.000 de euros por la calle. Ahora, ahí... obviamente estamos hablando en el caso de que gane Milei y bueno, y ponga en práctica el tema de la venta de órganos. Y no solamente se gana Milei. Digo, acá hay un tema tabú que ya cada vez es menos, que es el tema de la gente desaparecida. Ajá. Digo, sí. Hay que empezar a tocar estos temas porque, a ver, esto está pasando. Ahora nos vamos a ver un par de notas sí. donde hay dos modelos claros. Uno que es el tráfico ilegal en sí y otro que es el tráfico en áreas desreguladas, es decir, lo que no es ilegal es legal, ¿no? No sé con cuál vamos primero. Mira, vamos a compartir esta nota. El ejército ucraniano estaría involucrado en el tráfico de riñones hacia Estados Unidos e Israel, según denunció la milicia de Lugansk.
hechos que publicaron distintos medios, como el periodista chileno Pablo Jofre Leal y el periodista argentino Juan José Salinas. Esto no es nuevo, ya pasó en los años 90 con el denominado Ejército de Liberación de Kosovo y recientemente en el Donbass. Esta situación se facilitó legalmente en Ucrania en mayo de 2018, cuando se aprobó la ley sobre el uso de trasplantes anatómicos humanos. Se liberó en extremo la disposición de órganos humanos para trasplante. Hoy Ucrania es la principal plataforma que proporciona órganos humanos para el mercado negro. Tengamos en cuenta que a la fecha los caídos en Ucrania superan el 500.000 de habitantes. Muchos de ellos provenientes de Sudamérica. Argentinos, brasileños, colombianos, uruguayos, paraguayos, que fueron como mercenarios. Claro. ¿Viste? A vos ahí estás herido, que esto lo denuncia el ejército ruso, que ellos no pueden determinar de qué murieron los ucranianos, porque las heridas que están a la vista no son de muerte, pero aparecen vaciados. Es decir, hay toda una estructura que aquel soldado que ya no pelea servirá para el comercio de órganos. Eso es lo que está, que hay una fuerte denuncia. Lo que pasa que, lógicamente, no esperes que en los medios nacionales o europeos salgan esto, porque el principal tráfico de órganos es hacia la Unión Europea, Estados Unidos, Israel. Sí. Las notas e informes de especialistas concluyen afirmando que con la anuencia de Kiev y de las Fuerzas Armadas se estarían extrayendo órganos de soldados ucranianos heridos de muerte, porque hay una ley que lo permite. En el negocio clandestino de tráfico de órganos humanos, el más popular es el de los riñones. Países occidentales suministran instrumental médico y crematorios móviles para no dejar evidencias del saqueo de órganos en los cuerpos. También se halla presente Médicos Sin Fronteras, que opera en territorio dominado por Ucrania. Esto que yo menciono acá de Médicos Sin Fronteras, que es, una ONG muy conocida en todo el mundo, este dato lo pueden encontrar en el portal Palsur, que es un medio de la Patagonia Argentina. Hay que decir que esta información sale de la Fiscalía de La Haya, donde se radicó la denuncia ya desde la guerra de Kosovo, donde fueron denunciados como facilitadores del tráfico de órganos, tanto en lo que eran los combatientes como civiles. Bueno, hay otra categoría de donantes. Los refugiados ucranianos, donde ya hay numerosas pruebas de su desaparición, por ejemplo, 500 niños y adolescentes ucranianos que llegaron a la Unión Europea sin sus padres, pero acompañados por personas
y han desaparecido. Bueno, seguimos con Ucrania. Tanques por riñones, vamos a compartir esta nota. Ya en 2005 el Consejo de Europa certificó la existencia del tráfico con órganos de bebés en Ucrania. La acusación se debió a Ruth Gaby Kermot-Mangol, encargada de preparar un informe para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre las denuncias del secuestro de niños recién nacidos para utilizar sus órganos en trasplante y como fuente de las valiosas células madre. Ruth Gaby dijo: estoy convencida de que hubo robo de bebés. Los niños desaparecen tal como lo habían dado a conocer medios alemanes en el año 2002 en una maternidad donde desaparecieron los cuerpos de 2 bebés cuyos padres fueron avisados de que habían nacido muertos, pero nunca pudieron cerciorarse pese a las insistentes demandas. Se descubrió después en los contenedores de residuos biológicos de la clínica la existencia de fetos y cadáveres de recién nacidos, cuyos órganos habían sido extraídos. Cuando grupos ultranacionalistas ucranianos comenzaron la represión y ataques a la zona del Donbass en el año 2014, cuando estos ataques se volvían más intensos, medios rusos comenzaron a denunciar que órganos de dichas víctimas, después de extraerlos, estaban siendo vendidos a clientes de Estados Unidos, Israel y países de Europa. Hay una ley en Ucrania que convierte a todos los ucranianos, sin necesidad de su autorización explícita, en donantes de órganos. A ver, eso en un régimen como el nuestro, al contrario, uno lo ve bien, porque acá no hay un mercado habilitado, sino un registro donde la prioridad la pone la urgencia, no el nivel económico del receptor. En los países desarrollados, estábamos hablando justamente es en Europa. Los países desarrollados donde está estos mercados. Claro, porque está prohibida el comercio de órganos. Hay un informe, si lo quieren leer, un informe que se hace eco y es editorial del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán sobre el tema de tráfico de órganos. Dice, el 10% de los órganos trasplantados en el mundo proceden del tráfico ilegal. Y está hablando justamente de la situación, que es Europa, ahí donde se supone que impera la democracia. Sí. Y los perfumes caros, es el principal promotor de toda esta actividad. Porque deben ser donde están la mayor cantidad de clientes. De hecho, claro, y con plata. Y con plata, también claro. hay otros países con gente con plata, pero evidentemente no le da el estómago para esto. En Europa sí. Que de hecho, el fundador de Médicos Sin Frontera es un funcionario de Macron. Bueno, vamos a hablar ahora de Pakistán. Bueno, ahí es el otro ejemplo de lo que sería la Argentina, porque estamos hablando de un sistema de desregulación, es decir, no está regulado. Claro.
puede donar desde un niño hasta un adolescente, de hecho lo hace. Niños y adolescentes pueden vender sus riñones, por ejemplo. Bueno, una pandilla extrajo cientos de riñones para vender a clientes ricos. Esto lo dice la policía de Pakistán, que desmanteló una red ilegal de sustracción de órganos y arrestó a 8 personas por extraer quirúrgicamente riñones de cientos de pacientes para personas adineradas que necesitaban un trasplante. El líder de la pandilla, identificado como el doctor Fawad, está acusado de realizar más de 300 operaciones a personas para extirparles el riñón y venderlos por 10 millones de rupias pakistaníes, unos $34.000 cada uno. Algunos de los pacientes cuyos órganos fueron extraídos no sabían que les habían extraído el riñón. Los delincuentes convencen a los pacientes de recibir tratamiento médico en privado. Cuando acudió a otro médico, le dijeron que no tenía riñón. Pakistán declaró ilegal el comercio de órganos humanos en 2007 y una ley de 2010 castiga la extracción y tráfico de órganos con hasta 10 años de prisión. Pakistaníes pobres venden los riñones justamente para sobrevivir. No, yo ahí me confundí Pakistán con Afganistán. En Afganistán es desregulado. En Pakistán está prohibido, en Afganistán no. Muy bien. Bueno, yo lo que quería decir es que obviamente lo que estamos viendo sobre el comercio y la venta de órganos no es una cuestión menor. Esto es muy, muy grave. A ver, tengamos en cuenta una cosa. Uno anda por la calle con 1,5 millones de euros encima. Para gente que, a ver, si hablamos de mercado, hablamos de mercancía, ¿qué no se hace por 1,5 millones de euros? Lo de Afganistán es más, por ahí es más revelador. Ahí recomiendo, anótenlo, ustedes saben que el programa después sale por YouTube, todos los datos, digamos, lo pueden recordar ahí. Hay un documental que se llama Las cicatrices de la pobreza, justamente que habla de Afganistán, sobre lo que es ya lo recomendaste. Ya eso en un momento, lo he publicado también, porque la verdad que estamos en este tema, no por mi ley, sino hace mucho tiempo que estamos viendo esto. Y también rompiendo el tabú sobre el tema, porque son temas de que hay que hablarlo, porque hay muchas cosas que estamos viendo que son muy raras, no a nivel de lo que sucede en África, no a nivel de lo que sucede en Oriente o en Medio Oriente, mejor dicho, en Europa, en Estados Unidos. Pero es evidente que hay algo que está avanzando en el momento que, como decía Massitieri, en esa época no había tecnología, pero un desaparecido tranquilamente pudo haber pasado a la venta de órganos y total lo mataban. El tráfico que se podía hacer en ese momento era el robo, como lo dijo en su momento el expresidente también de facto Lanusse, ¿no? Cuando decía que veía a la señora de los oficiales tomando el té en la vajilla que le habían robado a la familia de los subversivos. Así, siempre me impactó esas palabras de Lanusse.
existía así el mercado de órganos, hicieron plata y de hecho el caso de Bussi que mandaba plata a Suiza. Así que, a ver, te matan por un celular, por 1,5 millones de euros, ¿qué pasaría? Aparte estamos hablando, esto de Afganistán, donde el que da el órgano cobra $1.500. Y como decíamos recién, un riñón, a ver, estamos hablando acá, hígado, córnea, corazón, pareciera que estamos hablando de una carnicería. El riñón vale 146.288 euros. De eso nada más va $1.500, es decir, ¿qué es lo que hay entre el que pone el riñón, que cobra $1.500, a 184.000 euros? ¿Qué es lo que hay en el medio? Hay toda una cadena de comisiones, hay toda una logística, porque un órgano, vos no lo podés transportar en una bolsa del almacén. Entonces hay toda una logística, es decir, hay una industria. Que esto también es lo que se acusa a estas ONG que parecen tan caritativas y cosas así. Yo no sé si la institución en sí estará planteada en esos términos, si no serán mafias enquistadas ahí adentro. Hay una responsabilidad institucional, esto es evidente, tendrán algún día que dar la explicación, pero acá esto es una industria. ¿Con qué la podemos comparar? Por ejemplo, con el de la droga. Es una industria. Y se está haciendo, y ya no importa si es legal o ilegal el tema, porque la mercancía sos vos. Ponele, yo estoy grande, pero sí la de la gente joven. Y es raro ver que lo que desaparecen son jóvenes. También uno piensa en distintos nombres que uno ha venido escuchando. Pero esto es una industria, es decir, hay toda una estructura para esto. Y una estructura donde para funcionar, mirá lo que es el tema de agrotóxico, mirá, el tema que esta industria, para funcionar, su materia prima son los órganos humanos. No, y vos, fíjate, Pablo, de acuerdo a lo que estamos hablando, con qué liviandad se está tocando el tema por uno de los candidatos a presidente, con qué menosprecio por la vida se habla de la venta de órganos. A mí lo que más me sorprende es la gente que vota eso. Digo, hay que hacerse cargo después de esto. Hay que hacerse cargo después de esto. Date cuenta que vos salís a la calle con 1,5 millones de euros. Hay que, a ver, algunos dirán, y no tiene por qué ser así. Mire, en donde es así, no es que estamos viendo cosas distintas, no, es todo parecido. Lo ilegal, lo legal, lo desregulado. De algún lado tienen que sacar la materia prima, porque es una industria. Y hay alguien en la otra punta que, como está en juego su vida, también pone la plata que sea necesaria. Es decir, hay una demanda cautiva, y esa demanda cautiva precisa la materia prima. Y todo eso en medio, toda una cadena de comisiones, toda una cadena logística vinculada a el tema de los trasplantes. Digo, no es una cosa chica, no es una cosa menor.
Y lo que a mí me llama la atención de un país tan creyente como este, como es el nuestro, que yo que no soy creyente sé que se horroriza. Sí, Pablo, solamente a un loco se le puede ocurrir plantear este tema como una propuesta de campaña. No es locura, es amoralidad, porque todos tenemos estructura moral. Después hablaremos de los contenidos. Ahora, vos a un tigre, a un lobo, vos no lo podés juzgar moralmente por cazar a su presa. Son fieras, son amorales. Y acá ha aparecido una moralidad que nos trajo a esta pobreza, que nos trajo a este balotaje, a esta elección. Porque acá, digamos, mirá si hay gente para elegir en el país como candidato a presidente y mirá que dos llegaron. Y entre los dos que llegaron hay uno que te ofrece cuestiones como la venta de órganos, que aparte necesita cadáveres frescos, precisa gente joven, y por el otro lado te ofrece libre portación de armas, digamos, perfecto el negocio. La fórmula perfecta. Ahí tenés la fórmula perfecta, y digo, a mí no me gusta Massa, la verdad que no me gusta Massa. Ahora, yo no me puedo quedar callado ante estos planteos. Si por lo menos hubiera estado Bullrich, que a diferencia, por lo menos, de ella criticaba en un momento criticaba mucho a Milei por estas cosas, ahora no lo critica tanto, No, ahora está con él. son apenas diferencias, pero por lo menos planteaba la misma bobería de siempre, y vamos a estar tan mal como siempre. Igual que Massa. Ahora, vienen estos tipos y te generan estas cuestiones. Esta ya es el extremo. La verdad, yo no pensé que en el siglo XXI íbamos a estar discutiendo en la Argentina esta cosa. Yo, la verdad, no lo pensé. En mi vida pensé que íbamos a estar discutiendo esto. Yo veía estas cosas, leíamos los informes que se daban en el mundo, que donde iba avanzando. Y digo, miércoles, qué mal que venimos dentro de todo en la Argentina y ahora estamos discutiéndolo acá. Estas son las cuestiones que tienen que ver, que hace a nuestra moralidad. Que la corrupción, eso es las cosas que hemos votado todos estos años. Ahora, nada de eso se soluciona con personajes de este calibre, donde encima te pone precio. A ver, todos tenemos la facilidad de Internet. Si ustedes ven o encuentran a un mercado de órganos que tenga una característica diferente a las que hemos descrito, que es, ya se está terminando el programa. Sí. Porque no nos da más el programa, pero si encuentran algo que se describa distinto, le voy a contar una última anécdota. Hay un periodista famoso que tenía que hacerse un trasplante de riñón. Se había casado con una mujer joven. Para que entienda cómo es el negocio, ¿no? Se casa con una mujer joven, esta mujer joven le dona su riñón y después el amor se termina, se divorcian, se lleva su parte del divorcio. ¿Qué fue eso? No doy nombres, pero usted sabe. A ver, se casó, le dio riñón, después se divorció. Esto es la oferta, la demanda, la mercancía, que en un sistema como el actual, que encabezó con el COCAI, que evidentemente no da abasto porque no es tan fácil encontrar un donante, pero la verdad
Si no, usted no sabía cómo funciona el mercado de órganos, que funciona de la misma manera que funciona todo negocio, pero el tema es que la materia prima son los órganos humanos. Esa es la diferencia fundamental y que realmente nos pone ante una realidad. Si usted no está conforme con el informe, búsquelo. Por lo menos que este programa sirva para que usted se interese y se fije de qué están hablando cuando hablan de estas cosas. Muy bien, nos vamos. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas, pero el viernes estamos con Casi Sábado, de 19 a 20 horas, por supuesto por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Nos vamos como siempre con un tema musical. Vamos a escuchar a Divididos en Par 1000. Saludos para todos.